Hola amigos, yo soy JL Fernández y como siempre me complace darle la bienvenida acá en el Rincón de las Letras. Café en mano, señores. Esto ya es una costumbre aquí. Qué maravilla. Nos vemos. El Rincón de las Letras, donde puedes disfrutar de la buena lectura que te hará viajar sin necesidad de empacar. Ven y juntos vamos a buscar. Y bien, mis amigos, para hoy, señores, hoy sí lo que traigo es sabrosura. Seguimos café en mano, señores. Y bien, amigos míos, el video que tengo para hoy, lo que quiero compartir con ustedes, pues, sería la celebración del Día de Independencia de Cuba el próximo 20 de mayo, o para la fecha en que podamos ya tener editado este video, pudiera ser ya estemos en ese mismo día. Dios nos permita que lo podamos editar para esa fecha en conmemoración a la celebración conjuntamente. Yo entiendo, señores, que muchos tienen por desconocimiento incluso que este es el día que realmente es el Día Internacional reconocido, donde Cuba, pero por primera vez entra en el 1902, el 20 de mayo de 1902, entra a formar parte de los países soberanos e independientes como una república. Es el estatus con el cual comienza a gobernarse Cuba. A la verdad, conocemos ciertas circunstancias las cuales ha sido material de discusión y de debate, y que unos opinan de una forma, otros de otra. Lo cierto es que nuestra independencia, nosotros comenzamos nuestras luchas de independencia en el 1868, y hasta la fecha estos fueron se dieron en tres etapas. La primera guerra, la llamada la Guerra Grande, una guerra que duró 10 años, o después continuó en la segunda etapa la Guerra Chiquita, una guerra de apenas un año, y después por último la guerra de 1895, que finalizó pues con la intervención de Estados Unidos en el conflicto contra España. Terminó esto en el 1902 con la declaración de la independencia de la República de Cuba. Bien, mi intención es hacer un pequeño, breve, vamos a intentarlo, recorrido rapidito por la historia. Algún que otro detalle quiero señalar, y sí quisiera mencionar, por supuesto, unos datos que, o por lo menos para mí, fueron así de curiosos, que me encontré cuando estaba a la tarea de buscar todo este tipo de información para preparar el videíto. Y además quiero, por supuesto, como estamos en el Rincón de las Letras, y ustedes saben que acá la cruzada mía es por la lectura, por la buena lectura. Mi intención es motivarlos a leer, motivarlos a buscar un buen libro. Creo precisamente que acá les puedo presentar uno muy bueno, que vendría como anillo al dedo para este tipo de efemérides. Si quieren buscar más información sobre los sucesos de las guerras de independencia de Cuba, este primero que les estoy enseñando es un libro que es una biografía sobre Antonio Maceo Grajales, el Titán de Bronce, así es el título del libro, y lo escribió el señor José Mármol, quien nació en Placetas, Las Villas, Cuba. También tengo otro libro acá que también quería hacerle esa referencia. En este caso se trata de este ejemplar que están acá viendo. El nombre del libro se llama La Guerra de los 10 años, la primera guerra de Cuba, 1868 a 1878, por eso es que le llaman 10 años. Y en este caso su autor, Agustín Alcázar, este señor
general de brigada de la infantería del ejército de tierra español, es quien pues realizó este libro. Un libro desde la perspectiva de un español, de un señor que siente y ama a España, pero que nos presenta las situaciones que se fueron dando. Y es bueno, a la hora de uno hacer un análisis o un estudio histórico de algún tipo de acontecimiento, sea cual sea, es muy bueno buscar las fuentes de los diferentes bandos en conflicto, ya que, como sabemos, por lo general la historia es contada por los vencedores y siempre sabemos que estos pues ocultan los detalles malos de su propio bando y exageran un poquito más las cosas, cosa muy normal. Pero bueno, lo siguiente es que son estos dos, ambos libros, que bien pueden también buscar y leer y disfrutar como yo lo estoy haciendo. Pero apartemos eso un poco y concretémonos en el hecho de la celebración del 20 de mayo. Y para todo cubano y aquellos que no lo son, como ya les he comentado, esta guerra empezó en el 1868. Digamos, sobre esta fecha principalmente de 1868, que le decimos que duró 10 años, y el término de esta guerra está marcada con aquel famoso Pacto de San Juan, una jugarreta usada por el gobierno español, aprovechándose por las divisiones internas que tenía el gobierno cubano en armas, el ejército en sitio libertador, de sus altos mandos. Por supuesto, no nos podemos olvidar de la famosa protesta de Baraguá, que fue protagonizada por nuestro legendario titán de bronce, Antonio Maceo, y la verdad es que este hecho fue por lo menos el que sacó la cara por todos aquellos cubanos que sentían que la guerra no podía terminar con un pacto donde las ideas principales, las cuales los llevó a unirse a esta gesta de independentista, que era, por un lado, por supuesto, la liberación, la independencia de la corona española y la liberación, la abolición del esclavismo. En esto es lo que os invito a todos a pensar, a meditar. Y tengo una batalla, una de las cuales que os quiero mencionar al final como una de las batallas más grandes y épicas que hubo en todas las contiendas de la independencia de Cuba, y justo vale reconocer, batalla a la cual se pudiera bien comparar con esas batallas contadas, digamos, en la época de Alejandro Magno o de otro de esas grandes batallas o conflictos que ha tenido la historia. Pues bien, esta batalla que les voy a mencionar al final, bien vale la pena que entrara en esos, digamos, trofeos como ejemplo de una batalla épica. Bien, la guerra, ya una vez intervenido Estados Unidos en este conflicto, la guerra se termina en 1898, pero hasta el 1902 no se concreta digamos, oficialmente la independencia de Cuba. Por supuesto, Estados Unidos, una vez que se metió en el conflicto, venía con muchos intereses conocidos para todos. No es sorpresa que venía con unos intereses y con una hambre voraz por quedarse con estos territorios, agregarlos a los ya territorios de la Unión. Pero además de conflictos internos, chocaron precisamente con un nacionalismo y un patriotismo cubano de aquella época digno de admirar, a pesar de todas las divisiones que tenían en su centro. Vieron que se les iba a hacer muy difícil quedarse con Cuba como parte de su territorio. Así que no les quedó más, por un lado o por otro, de aceptar su independencia, aunque sepamos que hubo este aspecto de la enmienda Platt. Así que
Retornando un poco al inicio de esta última guerra, la guerra llamada la guerra necesaria por nuestro apóstol José Martí, nuestro ilustre José Martí fue quien lideró esta guerra, fue quien organizó e inspiró y preparó a la nueva insurrección, creando una conciencia nacionalista y un movimiento sin igual hasta el momento para preparar a los cubanos para la gesta que se venía encima. A pesar de los logros para los cubanos independentistas en el plano militar, ya que las tácticas y estrategias pusieron en jaque a la corona española, quien no pudo evitar que la guerra se expandiera por toda la isla, con la invasión de Oriente a Occidente, liderada por el general Máximo Gómez y Antonio Maceo. Pero para 1898, a pesar de la situación que se hacía cada vez más difícil, como le estábamos comentando, para la corona, pues definitivamente viene un estancamiento, y esto es dado a que primeramente recordemos la muerte prematura, digamos así, de José Martí, que pues cae en una emboscada y muere. La muerte el 19 de mayo de 1895 de Martí fue sin lugar a duda un duro golpe a esta guerra de independencia. Y por supuesto la muerte de Antonio Maceo el 7 de diciembre de 1896 fue otra de estas tocadas fulminantes que recibieron en aquel entonces pues los patriotas cubanos. No obstante a eso, la situación de España era muy difícil. En realidad, en este momento, en el año 98, viene la presión internacional por parte de Estados Unidos, que estaba viendo que la manzana ya estaba más que madura, que estaba a punto de caerse, y bueno, díganlo de una manera u otra, se sepa o no, se metieron en el conflicto, y por supuesto esto trajo un aceleramiento de la rendición de España, la ciudad de Santiago de Cuba, uno de los objetivos principales por el mando estadounidense a ocupar esta ciudad, y por supuesto lograron este objetivo. El 16 de julio de 1898 es que oficialmente capituló la ciudad de Santiago de Cuba ante el mando a Estados Unidos. El general Calixto García ordenó a las tropas mambisas no entrar a la ciudad como acto de protesta, ya que no fueron invitados a participar de este acto de rendición. Y ya se estaba mirando desde este principio pues estos intereses con lo que venía ya de anexionismo por parte de Estados Unidos. En enero de 1899, el último capitán general español entregó la soberanía de la isla al gobernador de los Estados Unidos. Y el 24 de febrero de 1899, ese mismo año, casi un mes después, es que entra el general Máximo Gómez, hace su entrada triunfal en La Habana con su ejército libertador. Y fíjense esta anécdota tan curiosa, uno de estos curiosidades que quería hoy traerles aquí, compartirles, es que durante esta festividad, al entrar Gómez a La Habana, se dice que salieron mucha gente a recibirlo. Miles de personas salieron a recibirlo, y el general, sorprendido, le dijo a sus oficiales que si toda esta gente hubiese peleado con nosotros, habríamos derrotado a España hace muchísimo tiempo. Esto denota, hace referencia clara a esa escasez de hombres en las tropas cubanas, enfrentándose a esta inmensidad del ejército de la metrópoli española, de la corona española. Pero, como les dije, no obstante a eso, aunque esto fue en el año 99,
hasta el 20 de mayo de 1902 no es que se le confiere la libertad y por ende el día marcado como la independencia de Cuba. Fue ese día, señores, que se arrió la bandera de los Estados Unidos, del Morro y del Palacio de los Capitanes Generales o el Palacio del Gobernador General, se le llamaba de ambas maneras. Esto fue definitivamente un momento histórico. Esto sucedió de esta manera. Otro de estos datos curiosos que quería mencionarles antes de terminar el video es que encontré que no solamente en el 1868 es como cuando comienza oficialmente, por supuesto, la guerra de independencia. Mucho antes, en el 1849, y fue liderado este intento de independencia por un general, un militar venezolano, su nombre Narciso López, quien tenía un amor por Cuba y por la independencia de Cuba y quería que España sacara su garra de las mayores de las Antillas. Pues este señor Narciso López fue quien hizo el intento, y no una sola vez, sino como 5 veces, hasta que fue hecho prisionero y juzgado y asesinado por el gobierno de la isla en aquel entonces. Pero lo curioso no solamente fue esto, sino que a petición de una idea del propio Narciso López, se confeccionó desde aquel entonces la bandera cubana, la bandera tal y cual conocemos hoy en día, la bandera que tenemos nosotros de esas 2 franjas blancas, las 3 azules y el triángulo rojo con nuestra estrella solitaria en punta hacia arriba. Lo importante es que quien confeccionó esta bandera, y también, dicho sea de paso, confeccionó nuestro escudo de armas, fue un artista que su nombre es Miguel Teurbe Tolón. Este señor Tolón pues confeccionó, como les decía, no solo la bandera, sino de igual forma nuestro escudo. Y lo curioso de este escudo de armas es, creo que es el único escudo de todo el mundo de armas que se le llama o se le reconoce como el escudo de la palma real. Y es porque tenemos una palma real dentro de nuestro escudo como uno de los tantos símbolos que conforma este escudo, y les pudiéramos incluso en un video independiente para esto nada más de los símbolos patrios de Cuba, hablarles de los detalles que conforman nuestro escudo, cosas lindísimas, bellísimas que deberíamos de conocer todos, al menos entender de qué se trata y de cuáles son los verdaderos símbolos patrios de nuestra nación y cuándo fue que surgieron. No fue en la Sierra Maestra. Bueno, estos fueron los datos curiosos que quería yo con ustedes compartir. Y ya por último, de esa batalla épica que les comenté, una batalla, señores, al estilo de Lord of the Rings, los tipos bajando por la loma para abajo. Bueno, no bajaron por la loma para abajo, pero sí cogieron a los españoles en una emboscada, que aquello fue de Ampanga. La batalla se llama y es reconocida históricamente como la batalla de las Guásimas. ¿Por qué? Porque fue una finca que se llamaba Las Guásimas. Y Máximo Gómez, que fue el cabecilla principal ahí con unos cuantos, entre ellos estaba, por supuesto, Antonio Maceo, le prepararon una emboscada a una columna española que constaba con 3.000 efectivos. Ojo, Cuba tenía cuanto más 2.000 soldados o libertadores, como le quieran llamar, con unos cuantos fusileros que habían recibido un refuerzo que se les había sumado días antes precisamente Antonio Maceo. Bueno, atrapan a esto, le preparan la emboscada, caen aquí los españoles y les dan tremendo jam. La batalla duró más de 4 días. Un práctico, esto se le llamaba práctico a los que iban rastreando monte de la zona, trabajaba para el gobierno español. Este hombre se escapa, sale, llega al pueblo, le avisa y trae refuerzo. 1.700 soldados más españoles se suman allá adentro. Se metieron todavía un par de días más hasta que logran salir. En total, se dice que España, que estuvo peleando, fueron de 5.000 hombres y 6 cañones. Y Cuba, 2.050. Las bajas que tuvo Cuba fueron 174 nada más.
y las bajas que tuvo el bando español fueron de 1035, 1037 hasta 1050. Se comenta que en estas bajas no solamente, se le cuenta bajas a todos, heridos, muertos y desaparecidos, porque se perdieron gente en todo este conflicto. Se comenta, señores, en lo que estuve leyendo al respecto a esta gran batalla, que en los días estos los españoles tenían que darle candela a los cuerpos de aquellos que habían sido alcanzados por el fuego cubano, porque tenían los muertos al lado y no les daban ni tiempo. Esos fueron 4 días de tremendo jaque. Tanto fue así que esta batalla marcó el destino de la guerra, el cambio de las tácticas. A partir de este entonces ya los españoles se medían más para salir a la zona rural y tenían mucho más cuidado de no volver a caer en emboscadas. Se comenta que una de las cargas mambisas, por supuesto dirigida por Antonio Macedo, fue una de las más impetuosas y relámpago. Se cuenta que en menos de media hora le entró por una esquina a la columna esa española y le causó en esa sola carga casi alrededor de 300 bajas al ejército español. Así que con esto los dejo, señores. Espero que lo hayan disfrutado. Disfrútenlo en realidad a plenitud. Recuerden una vez más los libros que aquí les presenté. Mi objetivo en todo esto no solamente celebrar un día más de nuestra independencia linda y querida, sino de motivarlos a que busquen la buena lectura, a que sigan en esta cruzada por la lectura, a que lean, señores, lean y lean, ese es mi consejo. Así que no olviden regalarnos los likes, tirarnos por ahí algunos comentarios, que en verdad los espero y los anhelo muchísimo. Sobre todo, suscríbanse y compartan. Nos vemos pronto. Bye bye, que Dios me los bendiga.